Abogacía y Conciencia, un podcast de Alexandra Sin y Alba Rocosa. Hola a todos, un día más en Abogacía y Conciencia. Hoy estamos con Esperanza Franco. Bienvenida. Esperanza es abogada americana y española de inmigración y también es autora del libro Emotional Intelligent Lawyers, Abogados Emocionalmente Inteligentes. Un placer tenerte aquí, Esperanza. Qué bien que nos hayas dado la oportunidad de entrevistarte y de grabar este episodio. Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Pues vamos allá, vamos a aprovechar el tiempo contigo en esta visita. Lo decía Alexandra, ¿no? Abogada americana y española. Uh-huh. Entonces, a nosotras lo primero que nos surgía como curiosidad era cómo aterrizas aquí, cómo es esta vida de abogada en los dos países y luego ya ahondamos en qué diferencias ves con la abogacía americana versus la, por decir, europea. Uh-huh. o la que ves en España. Sí. Bueno, a ver, yo nací en Tenerife, las Islas Canarias, y siempre había querido ser abogada americana porque, bueno, me gustaba mucho lo que es el Common Law System. Es un sistema relativamente creativo dentro de lo que es la litigación. Entonces, aunque estudié en Madrid Derecho, después me fui a Estados Unidos a hacer la carrera allí. Y bueno, allí fue cuando me empecé a dar cuenta de la intensidad, ¿no?, del sistema educativo en las facultades de Derecho y fue donde empecé pues a investigar sobre los niveles de estrés en los abogados y en los estudiantes de Derecho, porque como saben, pues en Estados Unidos al final hay un sistema muy, muy competitivo y bueno, pues es un campo genial, la verdad, para investigar este tema. Y ahí fue, o sea, tú estudiaste Derecho en España y luego en Estados Unidos. Sí. Entonces, bueno, se puede decir que he tenido la oportunidad de entender cómo procesamos, ¿no?, ese estudio del derecho, cómo procesamos el convertirnos en abogados. Y por eso el título del libro, Abogados Emocionalmente Inteligentes, el segundo título es cómo sobrevivir o cómo manejar las implicaciones psicológicas de convertirnos en abogados, porque me parece el punto más importante. Pues cuéntanos un poco más sobre esto, sobre el libro también, sobre qué te inspiró, ¿no? Uh-huh. el escribir sobre ello. Sí. A ver, lo que me inspiró sobre todo fue cuando empecé allí la carrera en Estados Unidos, pues empecé a darme cuenta de una serie de cambios que estaban pasando en mí, ¿no? Empecé a ver que pues mi ansiedad subía y también empecé a ver a mis compañeros americanos pues muy, muy estresados. En Estados Unidos, por ejemplo, es muy normal la automedicación, ¿no? Por ejemplo, allí en las universidades es bastante común que la gente empiece a tomar lo que se llama Adderall, que el equivalente en España es el Rubifen, uh-huh, que es como para concentrarte. Bueno, es como la cocaína legal, pero en... Uh-huh. Sí. Y entonces, bueno, pues empecé a darme cuenta de por qué estamos, o sea, por qué estamos teniendo que tomar estas medidas, ¿no?, para sobrevivir en este sistema y competir en este sistema. Y entonces, en base pues a ese sufrimiento personal que yo estaba viviendo y también el sufrimiento que veía alrededor, fue cuando empecé a investigar, porque ahí había algo en mí que me decía que había algo sistémico y problemático, ¿no?, dentro del sistema de educación americano. Porque en España, pues a ver, obviamente la carrera también es complicada, hay mucha memorización, mucho overthinking, ¿no? Al final todo es la mente, pero en Estados Unidos es como multiplicado por 20.000, ¿no? La presión. Entonces, ahí me acuerdo que encontré un estudio de Andy Benjamin, que es un profesor de la Universidad de Washington, que hizo un estudio longitudinal sobre el impacto, ¿no?, de la educación legal en los estudiantes de Derecho
Y bueno, pues lo que hizo fue analizar desde el principio, cuando el estudiante todavía no había entrado, y ya después, mientras estaba en la facultad, y después 2 años en su carrera profesional. Y ahí se ve pues que realmente pues la mayoría de los estudiantes entraban sin ningún trastorno psicológico, sin ninguna problemática psicológica, y terminaban la facultad de Derecho con problemas psicológicos, ¿no? Y entonces cuando empiezo a ver estos porcentajes tan altos, pues ya me meto como en the rabbit hole, ¿no? Ya me vuelvo loca básicamente, porque era algo que me apasionaba, ¿no? O sea, quería entender por qué nos estaba pasando eso. Y entonces ahí pues empiezo a deconstruir, a deconstruct lo que yo considero la mente legal, ¿no? Que para mí la mente legal, pues bueno, está basada en 5 facetas. Normalmente tenemos la faceta de lo que se llama el fault finding thinking, ¿no? Que siempre es a nosotros como abogados nos enseñan a hay que identificar de quién es la culpa, ¿no? Siempre hay que poner el dedo a ver quién es el culpable aquí en esta situación. Después tenemos el error finding thinking, que es, bueno, vamos a identificar los errores, ¿no? Por ejemplo, si tenemos que hacer una apelación, al final vamos a analizar la decisión y vamos a ver en dónde se ha podido equivocar a lo mejor el juez, ¿no? Después tenemos también el famoso negative hypothetical thinking, que es el pensamiento negativo hipotético. Un abogado mercantilista o transaccional al final tiene que identificar todas las cosas que pueden ir mal, ¿no? En una transacción o en un proyecto. Entonces ahí te metes en un escenario de pensar en todo lo que puede ir mal en una situación. Después también está la faceta de el adversarial thinking, ¿no? Que al final el abogado tiene que ser como el otro es el adversario y el otro me va a atacar, ¿no? Y entonces nos ponemos como en esa situación defensiva. Y ya por último, que es muy muy común en Estados Unidos y a lo mejor es un poquito menos común en Europa, es el highly competitive thinking, ¿no? En Estados Unidos al final hay muchísima competitividad y siempre es esa pregunta de quién es el mejor, ¿no? Es una adicción continua a comparar y a competir. Entonces, bueno, al final esa mente legal, ¿no? Si la estamos utilizando 24 horas, 7 días a la semana, que es lo que se utiliza más o menos allí, bueno, pues es un poco una receta para tener una vida un poco pues más depresiva, ¿no? que la mayoría de las personas. Y claro, al final, como bien sabemos, en base a la neurociencia, se puede cambiar la forma de pensar. Entonces, al final los abogados pues tenemos que lidiar con eso, porque no quiere decir que la mente legal sea algo malo, no, o sea, la mente legal nos ayuda a ser buenos abogados, pero hay que tener una serie de herramientas pues para controlar eso y compensar, y que no estemos utilizando esas formas de pensar, esas facetas en nuestra vida personal, ¿no? Porque al final si continuamente estamos buscando errores, asignando culpas, pensando en todo lo que puede ir mal en una situación, pues bueno, al final vamos a entrar en bloqueos emocionales bastante potentes en nuestra vida. Y bueno, pues está la parte de la mente legal. Después también hablo mucho en el libro de lo que llamo la identidad del abogado del siglo XIX. Que bueno, es el abogado, pues un poco el abogado que no es emocional, que es totalmente racional, solo racional, que no se coge vacaciones nunca, que siempre es productivo, da igual el día o lo que pase. También pues es como un poco, las películas americanas se ve el típico abogado litigante, ¿no? Como guerrero ahí, combativo, pero exacto, siempre dispuesto. Exacto, combativo, ¿no? Entonces al final ese estereotipo sigue pues muy perpetuado en nuestra profesión legal, y eso también pues puede ser dañino, porque al final
con muchos de los estudiantes con los que hablo, tienen hay como una disonancia cognitiva y una crisis de identidad, porque ellos dicen, ves que yo no me siento, no quiero ser combativa, ¿no? A lo mejor hay personas que tienen una personalidad pues de más de mediación, más pacífica, pero se sienten que se tienen que meter en ese estereotipo, porque al final la profesión, por así decirlo, te lleva por ahí. Pero bueno, está claro que al final es un estereotipo que nos, por así decirlo, yo creo que nos esclaviza, ¿no? Porque esa continua autoexigencia de tenemos que ser perfectos, ¿no? El estereotipo del abogado perfeccionista, el abogado que no se puede equivocar, porque para mí el abogado siempre tiene como un standard of care muchísimo más alto que la mayoría de la gente, ¿no? Es como que, bueno, como eres abogado, tienes que... Sí, no te puede pasar ni una. Sí, no te pasa ni una, ni te puedes equivocar. Cuando realmente lo piensas y dices, pero espera un momento, o sea, los abogados también somos humanos, ¿no? Y los humanos cometen errores. Entonces ahí ocurre lo que es la dehumanization, ¿no? Del abogado. O sea, ya el abogado no es una persona, sino que es una figura a la que se le exigen todas estas cosas, y una persona que tiene que, por así decirlo, erradicar su humanidad y erradicar sus emociones para ser un buen abogado. Entonces... No me había parado a pensar eso, de que en realidad vamos a buscar los errores, o sea, como reunimos todos los requisitos para terminar fatal, como tú lo estabas contando. Sí. ¿No? Entonces, y seguramente en Estados Unidos esto se ve, como tú decías, al extremo, ¿no? Al extremo, exacto. Yo qué sé, yo ahora vengo de dar clases en la universidad y pienso, bueno, creo que mis alumnos no están... Sí que hay competitividad, sí que hay esta necesidad del blanco-negro. Bueno, esto forma parte de la profesión, ¿no? Sí. Pero esta incapacidad, sí, yo creo que también con todo lo que has hilado, el no saber ver los grises, cuando en la vida esto nos ayuda tanto, ¿no? Y nos ayuda pues no poner tanto foco en el error, sino... qué fuerte, qué bueno. Y eso que dices de blanco-negro es muy común en los abogados, porque tenemos lo que se llama un strict mindset. Y una de las cosas por las que yo abogo un poco en el libro es que desarrollemos un growth mindset, ¿no? Y una autocompasión, por así decirlo, aunque a los abogados la palabra autocompasión es como, ¿qué es eso? Pero el growth mindset realmente significa estar en ese gris, ¿no? Por ejemplo, tú imagínate que empiezas un hobby y obviamente pues tú empiezas un hobby y bueno, pues a lo mejor se te da súper bien, pero lo normal es que no, ¿no? O sea, empiezas a hacer surf, pues a ver, te va a costar, ¿no? Pero con un strict mindset, que es el típico del abogado, es como, no, o sea, o se me da bien o no se me da bien, ¿no? Y al final nos ponemos esa presión, no nos dejamos estar en ese gris, en ese in-between. ¿Por qué? Porque estamos continuamente esperando esa perfección de nosotros mismos, y al final eso nos impide empezar proyectos, ¿no? Porque nos da mucho miedo equivocarnos. Tenemos el síndrome del impostor multiplicado, ¿no? Por mucho, porque al final tenemos ese miedo a no dar la talla. Y a no aprender, y como que nos da cosa, o sea, como esa incapacidad, me acuerdo lo veíamos en coaching jurídico, de aprender, ¿no? Y de decir, bueno, no sé, ¿no? Pues eso, no sé surf, voy a ver cómo aprendo, que hay que hacerlo. Qué fuerte. Esa es otra, ¿no? El no sé, cuando un cliente te pregunta algo y a ver, es que no tienes por qué saberlo todo, o sea, vamos a ver, y sabemos perfectamente dentro del mundo del derecho que hay cuestiones, oye, que tenemos que volver, que tenemos que mirar una sentencia, que tenemos que estudiarlo, ¿no? O que depende muchísimo de la casuística, ¿no? Claro, y exacto. Dices, vale, sí, pues normalmente es así, pero en tu caso...
Claro. Pues me lo tengo que mirar, pero cuesta. Cuesta, en ese momento es como, uff, y ahora cómo le digo, ¿cómo le digo? No lo sé, cuando realmente es algo muy natural y decir, oye, mira, pues la verdad es que ahora no te sé contestar específicamente, pero déjame que lo voy a estudiar y lo miro y vuelvo contigo y te digo. Entonces hay que practicar como ese growth mindset, ¿no? Esa autocompasión y esa yo creo ese derecho humano a no ser perfectos. Es que no tienes que saberlo todo, es imposible. Y esto empieza, ¿no?, muy atrás, cuando estudiamos. Uh-huh. ¿Tú dijiste, dabas clase también? O bueno, sé que estás yendo a diversos congresos y tienes ponencias sobre esta parte, ¿no?, de la inteligencia emocional. Sí. ¿Nos puedes hablar un poco más sobre ello? Sí, ahora mismo pues intento sobre todo transmitir esto en las escuelas de Derecho, ¿no? Ahora hace poco estuve como keynote speaker en Vermont, que es una universidad que está muy enfocada a lo que es la justicia. ¿Cómo se dice esto? A veces me lío con el español y el inglés. Bueno, environmental justice. Y también indigenous rights. Y bueno, un poco es una facultad de Derecho muy consciente, ¿no? Y lo primero que has dicho, o sea, los segundos serían derechos de los indígenas. Derecho ambiental. Sí, derecho ambiental, sí. Que bueno, al final son estudiantes que se van a dedicar a un área en el que pues va a haber mucho estrés, sobre todo por el tema de lo que es el empathic burnout, ¿no? El burnout empático, porque al final pues hay mucha carga emocional en esas áreas. Entonces, que no quiere, o sea, en todas las áreas de derecho hay carga emocional y hay estrés. No hay un área que sea mejor que otra. O sea, al final, y esto es algo que me gusta mucho dejárselo claro a los estudiantes, porque también a veces hay como una competitividad entre los estudiantes de, no, pues yo soy abogada de derechos humanos y no sé qué, entonces me creo mejor moralmente. O sea, eso yo siempre, no. O sea, y es muy importante que no entremos en eso como compañeros de la profesión y que nos apoyemos, porque ahí está también el problema del highly competitive thinking, de que hemos perdido esa colaboración, ¿no? Ese compañerismo, y tenemos que volver a recuperarlo. Y entonces lo que me centro mucho es en hablarle a los estudiantes sobre todo este tema de la mente legal, de los estereotipos, para que se den cuenta que no tienen que ser ese estereotipo y que hay formas, mediante la inteligencia emocional y mediante prácticas conscientes, de controlar y manejar esa mente legal. Y siempre les digo que al final ellos son la siguiente generación de abogados emocionalmente inteligentes y son los que van a cambiar la profesión poquito a poco, porque esto no es de un día para otro que vamos a hacer aquí, no, obviamente no, porque todavía hay muchas firmas, ¿no? Al final hay el mundo legal, pues hay personas de generaciones que no entienden esto y que bueno, pues hay una resistencia bastante grande, pero a medida que va habiendo más gente consciente y más abogados conscientes, pues esto ya está cambiando, obviamente. O sea, por eso estamos aquí. No, fíjate que al final hablamos de salud mental, o sea, esas habilidades emocionales harán que uno esté mejor. Exacto. ¿No? O sea, se puede ver desde esta perspectiva, que al final es egoístamente lo que nos interesa individualmente, y es quiero vivir mejor, ¿no? Yo recuerdo este verano que estaba en Estados Unidos y lo que decías de la competitividad es como todos los rótulos ahí enormes de, bueno, con, yo qué sé, con frases, pero súper, que aquí dirías, madre mía, ¿no? Es que no sé. Qué intenso. Decir, ¿no? Pero sí. Ahí con las fotos de que bueno, derecho de daños, que cómo se gana tanto dinero. Sí. Y pensé, wow, como aquí esto es exponencialmente más. Ahí hay un lema que en Estados Unidos, el lema es "Suing is the business".
O sea, en Estados Unidos se denuncia por todo, de toda la vida, ¿no? Y ahí también está este tema del abogado combativo, de adversarial siempre. Y claro, y ahora gracias a Dios pues hay muchas, pues está el mundo de la mediación, ¿no? Que es muy importante. Y por ejemplo, el trabajo que hacen ustedes de esos contratos y vínculos conscientes que son al final son muy necesarios, porque es que a veces no hay que llegar a ese punto. A veces sí, pero hay otras veces que se puede evitar. Entonces, pues... Sí. No, yo me quedé también con lo que dijiste al inicio, ¿no? Al final, si replicas una forma de pensar durante todo el día es inevitable, ¿no? Tanto que te lo lleves para casa, Total. como para que en determinado caso con unos clientes pues te sigas enfocando en lo mismo y no seas capaz de ver una solución que tal vez les beneficie más, ¿no? Exactamente. Y lo hacemos mucho en realidad, pero claro, y si nos entrenáramos a pensar, oye, ¿cómo podía salir esto mejor para todos? ¿Cómo podían ganar todos? Creo que es un ejercicio que bueno, nos llevaría a soluciones interesantes. Totalmente, sí. Y ahora también estaba pensando, ¿y cómo es un abogado emocionalmente inteligente, ¿no? Como si lo pudieras definir. Sí. Está claro que es gran parte del libro, pero... Sí, pues mira, para mí un abogado emocionalmente inteligente tiene una gran capacidad de self-awareness, ¿no? De autoconciencia, es decir, conoce pues a la perfección cómo funciona esta mente legal, cómo funciona su mente, cuáles son las narrativas, los diálogos internos, porque si no sabemos, no podemos hacer nada, ¿no? O sea... es imposible cambiar una forma de pensar si no sabes que estás pensando de forma negativa. Total. Entonces, esa es la primera característica que tendría. Y después, otra característica es el abogado pues más compasivo, ¿no? Consigo mismo. Un abogado que tiene un growth mindset, un abogado que sabe reconstruir esa forma de pensar de una forma mucho más constructiva, ¿no? O sea, que primero identifica y se da cuenta, por ejemplo, estoy en una situación, oye, pues a lo mejor estoy mirando esta situación desde un punto de vista muy negativo, me estoy poniendo lo peor, me estoy preparando para lo peor, ¿no? Que muchas veces nos metemos en la profecía autocumplida, porque al final nos ponemos tan a la defensiva que generamos esa respuesta, aunque esa respuesta no estaba ahí. Entonces, pues... esa autoconciencia y cambiarlo, ¿no? Tener las herramientas para cambiarlo y, como tú decías, Alexandra, pues buscar otras soluciones pues más compasivas, más creativas. Después, aparte de ese cambio, ¿no? de mindset y esa autocompasión trabajada, también considero que el abogado emocionalmente inteligente sabe, y bueno, todo esto obviamente, el abogado emocionalmente inteligente no es perfecto, ¿vale? O sea, yo he escrito esto, pero yo lo trabajo todos los días. Pero el abogado emocionalmente inteligente también... trabaja el bajar al cuerpo, ¿no? Porque al final siempre estamos en la mente, tenemos una overthinking mind, sobre todo en la práctica legal, estamos todo el día pensando, o sea, estamos todo el día analizando cuestiones legales. Entonces, todo eso es continuo, o sea, al final, y se vuelve muy adictivo, ¿no? Porque al final la mente es muy adictiva, entonces si estamos continuamente pensando, olvidamos cómo volver al cuerpo. Entonces, para mí, el abogado emocionalmente inteligente también trabaja esa vuelta, ¿no? al cuerpo, que esto se puede hacer con muchísimas técnicas. Y yo lo que hablo en el libro, al final doy muchos ejemplos, pero creo que es muy importante que cada persona encuentre su técnica, ¿no? Porque hay personas que les gusta la meditación les va bien, hay otras personas que les gusta el static dance, hay otras personas que utilizan medicinas ancestrales, hay muchísimas formas, ¿no? Al final de conectar con el cuerpo, y es muy importante honrar lo que le funciona a cada uno y no querer, porque no vemos al final en las redes sociales imponer. ¿no? Imponer, exacto, porque al final hay que guiar, o sea, la persona, a mí me encanta una frase que es de you are your own guru, ¿no? Tú eres tu propio gurú y tú eres el que tienes las respuestas realmente. Lo único es que puede que haya otra persona
persona que te guíe, pero al final tú sabes realmente lo que a ti te sienta bien y lo que a ti te nutre. Otra característica para mí importante en el abogado emocionalmente inteligente es el abogado que tiene mucha conciencia sobre los límites. Cuándo decir que no y cómo puedes cuidarse en ese espacio. Porque, como vuelvo a repetir, al final estamos acostumbrados a ser perfectos, ¿no? A intentar ser perfectos y siempre decir que sí a todo, y al final terminamos, ¿no?, con una carga de trabajo que nos puede llevar a un límite. Entonces es muy importante poner esos límites, ¿no? Y en el trabajo, en la vida personal, y siempre mantener, por así decirlo, esa salud mental en ese área. Y por último, que para mí es una de mis características favoritas, es el alignment, como la alineación, ¿no?, con lo que a uno le nutre, ¿no? Aquí hablo de qué significa el éxito para mí. Porque, por ejemplo, yo he creado, por así decirlo, una carrera profesional que no es convencional, ¿no? Al final yo soy abogada remota, soy de momento nómada digital, no estoy como en una firma, no estoy en un sistema tradicional, ¿no? Y ha sido como un proceso también para mí encontrar lo que realmente se alineaba con cómo soy yo, con mi personalidad, con lo que a mí me funciona, ¿no? Cómo trabajo mejor, cómo puedo dar todo de mí, pero sin drenarme completamente. Entonces creo que es muy importante profundizar en lo que significa el éxito para cada persona, ¿no? Y los valores que tiene cada persona, que son completamente personales. Lo mismo, lo mismo con las prácticas de grounding, ¿no? Al final, solo tú sabes cuál es tu definición de éxito. ¿Qué es lo que más te ha ayudado, digamos, en esta transición hasta construir, pues, tu forma de ejercer que te gusta y que se alinea más a ti? ¿Qué dirías? Son muchas cosas, pero una que haya tenido más impacto. Pues mira, me ha ayudado mucho el human design, el diseño humano, la verdad. Que bueno, a ver si la explico bien. Es como una técnica, es una, ¿cómo lo dirías? De una mezcla de... como una herramienta, ¿no? Una herramienta. Sí, una herramienta que mezcla astrología, mezcla varias cosas, pero básicamente te ayuda como a entender cómo trabajas mejor, ¿no? O cómo utilizas tu energía. Esa herramienta me ha ayudado. También me ha ayudado tener acompañamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba escribiendo el libro, pues tenía una coach, ¿no? Que simplemente pues estaba ahí acompañándome, ayudándome con los deadlines. No era un acompañamiento sustantivo, era simplemente tener ese acompañamiento emocional, ¿no? Entonces para mí sí que ha sido importante como tener guías a mi lado, ¿no? Que me ayudaban como a fortalecer, por así decirlo, ese sueño que yo tenía o esos valores que yo quería crear. Y también el yoga me ha ayudado mucho. Pero sí, creo que ha sido, la verdad, muchas herramientas. También la creatividad, ¿no? Permitirme el pensar más allá, ¿no? Porque al final, cuando crecemos en un sistema pues limitante o muy tradicional, ¿no? Parece como si nos costara pensar más allá, ¿no? Al final, como, bueno, esto es posible, ¿no? Y nosotros mismos nos autosaboteamos en plan, bueno, estoy flipando, esto no va a ocurrir, ¿no? Esto es demasiado, cuando realmente no. O sea, es tu mente por miedo, ¿no? Limitante. Pero no es así. Al final somos capaces de construir pues una vida que nos guste. Y creo que cada persona es diferente, ¿no? Al final a mí me funciona trabajar así, colaborando, y a lo mejor siendo pues autónoma, pero después teniendo colaboraciones. Pero también conozco a muchas personas que les va muy bien estar pues dentro de un sistema como una firma, con más compañeros y tal. Entonces creo que lo importante es saber qué te funciona a ti y ser fiel a eso.
Pues Sí. y experimentarlo, ¿no? Sí. Yo creo, para experimentarlo y decir, vale, sí o no. Sí, exacto. Experimentar es muy importante porque al final si no lo experimentas no... Vas poniendo esa barrera de, bueno, eso no, ¿no? Ese libro que has escrito no se hubiera leído si no hubiera salido de lo que se suponía que, ¿no? Que Exacto, tenía sí. que hacer y no sé qué. O sea, Total. porque viene de esa creatividad, de ese salir de la caja o del Total. sistema. Hmm. No sé, qué bien, qué Sí. bueno, qué inspirador. Felicidades por eso, por salir de ahí. No sé si Muchas Alexandra gracias. querías decir algo más. No, bueno, estaba reflexionando sobre todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que nos impide salir de ahí muchas veces? Ujú. Creo que son como creencias, ¿no? Por un lado, y todas vinculadas con esta parte de competitividad y de cómo tienen que ser las cosas. Exacto, sí. Si me encuentro pasando no sé cuántos minutos pensando en alternativas que se salen fuera de la caja, uy, igual no estoy siendo productiva, ¿no? Estoy perdiendo el tiempo. Ah, bueno. Si estoy pensando en soluciones que no son las más, ¿no? Habituales, también, ay, no, es que esto siempre se ha hecho así, entonces no se puede hacer Claro. de otra forma. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué nos pasa con esas historias que nos contamos para que no podamos realmente sobrepasarlas? Porque no nos permitimos explorar tampoco, ¿no? O sea, cuando vas a empezar un proyecto nuevo, al final tiene que haber ese derecho a explorar, a equivocarte, a, uy, por aquí no, por aquí sí, por aquí no. Y no nos lo permitimos. Entonces, como no nos lo permitimos, nos autosaboteamos automáticamente ya diciendo, no, por aquí no puedo ir porque esto no va a funcionar. Entonces, también, ahora cuando dijiste lo de no ser productivo, me acordé de otra cosa muy común en los abogados, que es la culpabilidad cuando no eres productivo, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha costado muchísimo como quitarme toda esa traba, ¿no? Decondition, o sea, porque es que en Estados Unidos sobre todo Está todo Programa. muy marcado, sí, muy rentabilizado. sí, o sea, tienes que ser productiva absolutamente todos los minutos, Ya. ¿no? Entonces ha sido muy sanador para mí el permitirme estar, ¿no? Y no hacer nada. No hacer nada, o sea, porque también un podcast o un libro también es como, bueno, voy a seguir aprendiendo, ¿no? Voy a seguir como acumulando información. Tomamos nota. No, entonces, sí, para mí los mejores maestros en esto son los gatos, ¿no? O sea, el estar ahí simplemente en presencia. Pero al final creo que para romper estas barreras es muy importante también inspirarte con otras personas, ¿no? Y que otras personas te recuerden el potencial que tú tienes, porque lo que he hecho yo no es algo especial, entre comillas, es algo que pueden hacer ustedes, que puede hacer todo el mundo. Ese potencial está ahí, ¿no? Y creo que es importante que veamos ese reflejo en los demás, que veamos nuestro potencial reflejado en los demás, porque eso te da fuerza para decir, oye, es que yo también puedo hacer esto si me apetece y quiero. Pues nos vamos a quedar con eso. Sí, exacto, me parece muy Sí, buen porque final. para mí ha sido un testimonio muy inspirador, ¿no? De vivir la vida que tú quieres vivir en un sistema y de una forma en la que nos dicen que cuando a mí me has dicho que eras nómada digital, he pensado, oh, wow. Pues digamos que hay profesiones en las que está como más validado y es más normal y parece que ser abogado y tal no casa. ¿Y por qué no? Salgamos de todo esto. Así que bueno, pues felicidades por vivir la vida que quieres vivir y por el libro y seguir difundiendo todo esto aquí y allí. Muchas gracias, Esperanza. Y nada, bueno, hacemos el anuncio del festival. Sí, aunque... Bueno, pues como sabéis, en julio, creo que es el 11, 12 y 13, espero no haberme equivocado, se celebra el Festival of Consciousness en Barcelona.
Y bueno, participamos los años pasados y estuvo genial. La verdad que una experiencia maravillosa, ¿no? De tanta gente que se une para, a través de diferentes ámbitos, explorar, ¿no? Y este año, pues, primicia, estará Esperanza, estará dando una charla también con Simone Guaglianone, que todavía creo que no está, bueno, el título definido, pero bueno, va a ser exacto. Eso sí. Y va a ser muy interesante. Muy interesante, Así muy que interesante. ahí os espero. Exacto. Sí. Aprovechamos para invitaros y que os apuntéis. Sí. Gracias, Esperanza. Perfecto. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. A ti. Si te ha gustado este episodio, suscríbete a Abogacía y Conciencia en YouTube, iVoox o Spotify para apoyar a este movimiento de cambio en el sector legal.